Hola, ¿qué tal? Un gusto, un placer estar aquí, de encontrarnos en este nuevo video de aquí de su servidor, licenciado urbanista Juan Guillermo Rodríguez Solís, actualmente estudiante de la maestría en formación de formadores de docentes en ciencias naturales y enseñanza de las ciencias. En esta ocasión, a propósito, esta hermosa música tiene que ver mucho con el video que vamos a hacer. Vamos a hacer una primera reseña, una reseña de un libro aquí para el mundo de los formadores, de los docentes, de los que les gusta la educación. Seguramente usted que nos está viendo en este video, en algún momento de su vida, tal vez es normalista, tal vez es educador, pedagogo, le tocó leer este libro que se llama Cartas a un joven profesor, de Philippe Mérieux. Bueno, ¿de qué trata este video y por qué tenemos un fondo musical? Vamos a tener un pequeñísimo fondo musical. Este libro, vamos a hacer una reflexión, una impresiones, más que reseña, impresiones, reflexiones sobre este libro. Expresa muy bien una época muy importante de mi vida, que quisiera compartirles un poco de mi labor profesional, de cuando yo era joven, precisamente, bueno, ahorita a mis 45 años. Quisiera hacer esta pequeña retrospectiva hablando sobre este libro, Cartas a un joven profesor. En ese entonces pues era un joven profesor, precisamente lo leí porque sentí que para su época, ¿no? Estaba pues en concordancia, digamos, con los objetivos que dice el título del libro. Y lo escribió un tal Philippe Mérieux, nacido el 29 de noviembre del 49 en Alais. Es un investigador, todavía vive este doctor, una eminencia, pedagogo, ensayista y político francés, especializado en ciencias de educación y pedagogía. Nada más una breve biografía de quién escribió este libro, que me marcó mucho en su época, y ahorita quisiera hacer una retrospectiva de lo que leí y lo releí ahorita, y pues para comparar qué es lo que nos quería decir quién era el que nos estaba dando estas cartas, estas pequeñas conversaciones, ¿no? Desde muy joven, y sobre todo ya revisando su biografía. Yo al principio cuando lo leí pues no le puse mucha atención en su biografía, pero ya ahorita que quizás pues ya estoy con unos años un poco más parecido a este señor, pues sí me sorprende mucho que de cierta manera, guardando las debidas proporciones, pues sí se parece un poco hay similitudes, ¿no? La biografía es desde muy joven. Philippe Mérieux militó en movimientos de educación popular y fue un activo católico de izquierda. Yo también me proclamo católico de izquierda. En esa época pues hablábamos de la socialdemocracia cristiana. Aquí en México se llamaba la socialdemocracia católica cristiana, pero pues es básicamente lo mismo, ¿no? Estudió filosofía y también letras en París. Bueno, yo no, mi formación pues es decididamente humanidades, pero también es como un híbrido entre las humanidades y la físico-matemática. Doctor en letras y humanidades, obviamente. Profesor en ciencias de la educación en la Universidad Lumière Lyon 2 desde 1985. Él es un profesor un investigador que vivió esa época de los 80, más o menos. Yo en ese entonces pues era muy niño. Ha sido el inspirador de distintas reformas pedagógicas. Importante aquí anotar que como él viene desde el 85, le tocó pues un periodo muy importante de la historia, aquí de la
de la humanidad, que pues es la globalización, cosa que terminó precisamente, más o menos los teóricos dicen que terminó justo en los años en los que él escribe este libro, pero en fin, en esa época pues no sabíamos, ¿no? Como le digo a mis alumnos, viven ustedes una nueva era, ¿no? Y no es de que, por ejemplo, cuando se terminó la época feudal, en el siglo, no sé, 15, 16, y ni modo de que dijeron, ya entramos al Renacimiento, no, pues no se sabía, ¿no? Pero nada más entró a una nueva era, ¿no? Así lo mismo, entonces por estas épocas es cuando se termina el periodo. Ahorita ya lo constatamos, ya sabemos que sí se perdió ese periodo y estamos entrando a una nueva era. ¿Cuál es el nombre de la nueva era? No se sabe. Entonces pero él pues fue un protagonista, por lo que se ve de su biografía. Ha llevado numerosas investigaciones, en particular sobre la diferenciación pedagógica y la filosofía de la educación. No voy a hacer una reseña como tal, disculpe usted, formador que nos está escuchando. No voy a hacer una reseña porque seguramente usted ya leyó el libro. Entonces nada más quisiera hacer como unas reflexiones, unas impresiones, ya en retrospectiva, cómo se pensaba en esa época, sobre todo. Por eso traigo un poco de la música que escuchábamos en esa época, para que usted, si es un joven, ahora joven, pues trate de entender de dónde venimos, ¿no? De dónde venimos, de que nosotros que ya llevamos un cierto camino, cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Nosotros también fuimos jóvenes profesores en alguna ocasión, ¿no? Entonces, ¿quién es Philippe Mérieux? Contribuciones. Este libro sobre esa época te marcaba. En esa época, recuerdo, estaba muy de moda el neoliberalismo. Bueno, había como una pugna, porque ya estamos hablando de que ya se estaba acabando ese modelo del neoliberalismo, de la globalización económica, no la globalización per se. Había como dos bandos, ¿no? El bando de los que están en contra, de los antiglobalistas y los globalistas. Entonces, en ese sentido, este libro, pues, Philippe Mérieux, pues, manejó la bandera del neoliberalismo, ¿no? Es una de las mayores aportaciones que se permea el neoliberalismo como corriente ideológica, filosófica, económica, pues permea en muchos aspectos de la vida, ¿no? De la vida en esa época. Obviamente la educación, pues, era claramente que también iba a permear. Y Philippe Mérieux obviamente se va por ese mundo, ¿no? Incluso aquí la frase neoliberalismo, o sea, no se hablaba que el neoliberalismo, ellos se autoproclamaban liberales, ¿no? Actualmente hay algunos que todavía, así a sus 50 y tantos años todavía empiezan a decir que somos libertarios, liberales. No, es neoliberal. El liberalismo murió, pues, de la época de Adam Smith, de todos, hace siglos, ¿no? Ahorita no se puede hablar de liberalismo tal cual, ¿no? De hecho, en esa época empezó a hablar un concepto que se llamó el banquismo, pero pues bueno, o corporativismo, pero bueno, no me quiero meter mucho en esos temas, ¿no? Entonces, fíjese cómo, por ejemplo, la frase que hace Philippe Mérieux tiene que ver con netamente el pensamiento liberal. La educación solo es aceptable si se articula desde la libertad. La libertad, ¿no? Se hablaba de que habría que entender, ¿no? Ya se hablaba, en esa época teníamos un mundo unipolar, ¿no? Es decir, un mundo donde no había, ya se había acabado la Guerra Fría, ya había ganado por así decirlo, los capitalistas, ¿no? Entonces se hablaba de que, pues, así también tenía que ser permeable la visión de la educación, ¿no? Y en eso pues se propone esto de la pedagogía, que viene trabajando esta eminencia de la pedagogía, Philippe, que basada en su práctica, teoría, le denominó pedagogía diferenciada, ¿no? Que para decirlo pocas palabras, bueno, esto ya lo voy a trabajar en otro video. Si usted es asiduo a estos videos,
que humildemente su servidor le presenta. Esto lo voy a trabajar en un video de los modelos educativos de enseñanza, los modelos pragmáticos, ¿no? Pero no quiero adelantarme mucho porque pues, vamos al libro, ¿no? Antes del libro, pero básicamente él plantea lo que actualmente se plantea, ¿no? La educación tiene que estar, el profesor tiene actualmente por así decirlo, la obligación de ajustar sus clases de acuerdo a las diferencias que notan sus alumnos. De ahí viene eso de la pedagogía diferenciada, ¿no? Cada alumno es diferente, ¿no? Entonces, con diferentes capacidades, competencias. Y por eso, pues, precisamente el título de esta disertación, pues, tiene que ver con ¿somos formadores para el saber o para competir, ¿no? Entonces, durante el año escolar 93-94, él era pedagogo, investigador, le gustó, quería aspirar a analizar, investigar sobre la educación en la primaria, y por eso impartió clases y les propuso distintas metodologías de aprendizaje para motivarlos y desafiarlos. Aquí hago un pequeño paréntesis. Yo también CAPAE, el proyecto que presentamos, ¿no? Su servidor, atendemos a personas, a alumnos, principalmente alumnos con problemas de rendimiento escolar, de problemas de aprendizaje. Mi mentora, mi esposa Nancy de la O, psicóloga educativa, atiende mucho este sector de alumnos, de personas con problemas de aprendizaje o con dificultades, principalmente ya sean algunos trastornos de aprendizaje, de conducta. Por eso me gusta mucho la propuesta que hace el profesor. Me llama mucho la atención. Es algo, hay muchas cosas rescatables, independientemente de que pues ese modelo neoliberal todavía es muy eficiente. Más bien ahorita estamos viendo las consecuencias, porque estamos hablando del año 2005, que fue este libro. Entonces ahorita los niños que estaban en el 2005, ahorita pues son los profesionales de ahora, ¿no? Entonces usted juzgue cómo son los profesionales de ahora, pues surgieron a través de este modelo que se articula. Y bueno, vamos a darle un poco más de velocidad para ver un poco más algunas reflexiones, unos puntos muy importantes que en su momento pues yo dije, cuando lo leí, esto es increíblemente bueno. Yo cuando en esa época, los 2005, pues como le explico, era un profesor joven. Usted ahora, en estos momentos, del año 2025, usted es un profesor joven. Entonces, y quiere, seguramente cuando en el 2005, pues a lo mejor era un niño, ¿no? Más o menos, ¿no? Era muy joven tal vez, o tal vez ni había nacido, ¿no? No, yo creo que ya había nacido, ¿no? Pero, en definitivamente, si a usted le interesa, pues un poco como qué es lo que se estaba viviendo en esa época, yo le recomiendo aquí unos videos que hablan sobre esa época, sobre todo este video de Españistán. Le digo, existía como esa especie de sentirse como en una ilusión, ¿no? Como una ilusión que estamos a punto de despertar, ¿no? Y no podemos despertar, y de repente nos cae la pesadilla, ¿no? Entonces aquí le traigo unos videos, y pues, si le interesa más o menos qué es lo que se estaba viendo en esa época, ¿no? Ahorita que somos viejos, pues es muy fácil decir, no, yo era Superman en mi época. No, sí, claro, yo, excelente profesor, quién sabe cómo era. De hecho, mayormente no se deje convencer por algunos formadores que se dicen formadores excelentes, y pues en realidad pues a lo mejor nunca lo fueron, ¿no? Nunca lo fueron, por esta última reflexión que hace Alex Salón, ¿no? Del pobre que piensa que fue rico y en realidad nunca dejó de ser pobre, ¿no? Pero en fin. Entonces, este libro básicamente tiene 7 partes, podremos decir 7 cartas, postulados. Yo aquí nada más me centro
En 6 de ellos, de lo que nos decían, como unas pláticas, este libro es como una especie de plática que se le da de una persona que ya vivió, que ya tiene mucha investigación y se la está dando a jóvenes profesores, ¿no? De esa época, ¿no? Es decir, cuando en esa época, ¿qué es lo que nos estaba diciendo? Que nosotros nos volvíamos a su vez alumnos de ese profesor, ¿no? Vamos a comenzar con el primero, entre el amor, dice esta carta, entre el amor a los alumnos y el amor al saber no tenemos por qué elegir. ¿Por qué viene a cuento en esta época esa frase, ¿no? ¿De qué viene a qué viene esa frase? Lo que pasa es que en esa época se estaba intentando, en el mundo de la educación, teníamos una especie de elección, una elección, o sea, tenemos que elegir entre que el alumno supiera, es decir, enseñar en base a lo que el alumno uno consideraba, por el conocimiento, al saber, y para ello pues estaba centrado básicamente la formación en lo que el profesor podía proveer los elementos necesarios para que ese alumno fuera algo. Y teníamos el otro punto de vista en el cual se decía que no, que más bien nosotros teníamos que ajustarnos a las necesidades tanto efectivas, emocionales y cognitivas del alumno, ¿no? Aquí lo que plantea Philippe, se va a lo segundo, ¿no? Que tenemos que ser lo segundo. Un elemento aquí importante para que se me entienda. Él escribe, por ejemplo, no basta con saber leer para poder enseñar lectura a los niños. De igual manera que no basta con saber practicar el salto de altura para ser profesor de educación física y deportes. Bueno, aquí un pequeño paréntesis sobre Philippe Neri. En esa época las oportunidades para hacer otra cosa que no fuera profesor pues eran muchas. Y simplemente muchos profesores pues optaron como que era la única alternativa, pues por lo menos, ¿no? Fracasaste, como quien dice, fracasaste en la vida, hazte profesor. Esa era la realidad. Y no era una realidad nacional. Bueno, aquí yo soy de México, aquí pues era todavía mucho peor, pero eso se estaba viviendo sobre todo en Europa. Aquellos que son más jóvenes y que en esa época eran pues apenas estaban en la escuela, a lo mejor no se dieron cuenta, pero en realidad a lo mejor sus profesores de esa época pues eran gente que pues ya no me quedó de otra más que hacerme profesor, ¿no? Entonces por eso se daba mucho de que, bueno, yo he trabajado en otras cosas, he trabajado en otros lugares y pues pues yo también soy profesor, ¿no? Para completar mis gastos. Entonces por eso él habla de que pues eso no te hace tanto como profesor. Bueno, sí tiene mucha razón. Y actualmente pues yo le doy completamente la razón a este pedagogo. Pero pues, ¿quién te decía que efectivamente lo que tú estabas haciendo estaba bien, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Entonces dice, también hay que poder enseñar esta técnica a un niño con sobrepeso y permitirle, a pesar de la inevitable mediocridad de su rendimiento en esta asignatura. En esta época, y fíjese cómo son las cosas, ya hablan en retrospectiva, ahora que uno ya es adulto, más que ya tirándole a viejo. En esa época yo recuerdo que hablaban de empoderar a las personas, el empowerment of the people. Eso era, ¿no? Esto que está hablando Philippe Neri era el empoderamiento, ¿no? El empoderamiento de los niños, ¿no? Es decir, eres gordito, pero pues tú también tienes la capacidad, lo puedes hacer, lo puedes lograr lo que tú quieras, campeón. Y luego eso, imagínate que un director le dice, le encarga, le encomienda a sus profesores que le diga eso al gordito, y ellos son personas que pues vienen de a menos, trabajadores que vienen, profesionales que vienen de a menos y se hicieron profesores, pues es una bomba terrible.
Y sí, lógicamente, pues no hubo mucho debate al respecto. No fue algo así como bonito. Entonces, yo cuando leí esto, pues yo dije, pues sí, voy a cumplo con mi labor, ¿no? También les voy a enseñar que sí pueden, para que no se rezaguen. Yo en esa época, sí, honestamente hablaba, mi preocupación era eso, que no se rezaguen tanto los alumnos, pero pues para que no me corran, ¿no? Es lo que plantea este pedagogo. Otra cosa que también me parece muy interesante, ahorita que lo estoy releyendo, es estas cosas que pone, que dice: enseñar es organizar la confrontación con el saber y proporcionar las ayudas para hacer lo propio. Increíble, ¿no? Increíble ahorita traducirlo ahora. Dice: así que no se trataría de enfrentar una profesión centrada en el alumno, porque ya nos habían educado, enseñado en tu formación, en mi formación, en esa época nos habían enseñado que el aprendizaje basado en ese entonces se estaba insertando la idea de la enseñanza por competencias. Era un modelo bastante por así decirlo, novedoso para esa época, ¿no? Que era centrarse en el alumno, en las necesidades del alumno, que se dedica a ayudarlo a comprender y superar los obstáculos con que se encuentra, con una profesión centrada en el saber. Aquí es lo que también él, pues ya de cierta manera, pues lo va visualizando, que se contenta con transmitir los conocimientos a individuos a quienes se anima a realizar una labor personal, esforzarse día a día y comprometerse con ella de forma autónoma. ¿Qué significaba eso en ese 2005, en ese lejano 2005? ¿Qué significaba? Mira, tienes un grupo de alumnos, pues supongamos, ¿no?, que pues son de escuela privada, particular. Si tú relees esto, pues básicamente lo está describiendo a ellos. Está describiendo, es que mira, si el muchacho es pues es inteligente, le gusta leer, le gusta hacer, le gusta los saberes, entonces le queda perfectamente esta situación. Se contenta con transmitirlos, ayuda a comprender, superar sus obstáculos. Oiga, profesor, ya en sexto de primaria, ¿no?, ya sé factorial, ¿no? Por ejemplo, tenía alumnos que ya sabían factorial, no había ningún problema. Entonces, pero pues a su edad, que el factorial que es una enseñanza significativa. Bueno, sí, pero en tu realidad pues hay algunos obstáculos que deberíamos manejar. Porque pues ya la edad, nada más con esto, la edad, ¿no? ¿Quién te va a tomar en serio? Entonces, para eso iban ellos, ¿no? Pero, ¿y el resto de las personas? Ahora, viendo la perspectiva de una educación pública, porque pues este personaje es francés, venía de Europa, educación pública, igual que aquí en México. Y los que no quieran hacer esto, pues hay que atender a sus necesidades, ¿no? Entonces hay como una especie de rezago que se ve ahí, ¿no? Pero no es un rezago que sea intencional entre la relación alumno maestro, ¿no?, sino más bien entre el maestro y sus autoridades que lo rigen, ¿no?, la educación, el modelo educativo. Ese yo siento que por eso no es de que la idea estuviera mala, sino de que nada más estaba viendo una parte del problema que se tenía en esa época, ¿no? Pero no obstante a eso, una buena punto de vista que tenía este pedagogo, dice: en cualquier caso, el profesor debe a la vez permitir a cada alumno abordar un saber que le sobrepasa y proporcionarle la ayuda necesaria para que lo interiorice. Que ese es finalmente, estas palabras, por ejemplo, veía muchos alumnos que todavía, actualmente, veo muchos alumnos que no tienen un buen rendimiento en la escuela, pero vienen aquí a CAPAE, o bueno, pueden ir a otro centro de ayuda o en su misma casa, y los mismos alumnos, los mismos padres de ese alumno
indican que a veces son más productivos que en la escuela. Entonces, ¿qué pasa en la escuela? Pues es que en la escuela se propicia el saber, aunque no se quiera. Bueno, en esa época, aunque no tuviera ideas revolucionarias, sí, sí, querido profesor, no hay ningún problema. Nomás que sí le encargo que los alumnos de segundo grado ya lean, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, no sean el saber, sí, o sea, a lo mejor las necesidades, ¿no? Las necesidades se tienen que cubrir. Si tiene colalia, si tiene un problema de dislexia o cosas así, se tienen que si se consideran, pero finalmente la escuela a ti te pagan como profesor, te pagan para ofrecer el saber, no tanto para ofrecer, pues, si a esas vamos, si tú te centraras más en las competencias del niño, te vuelves un terapeuta, que no tiene nada de malo. Las familias que tienen la clase media que tiene pues los recursos, los puede costear su terapeuta, y puede costear también, porque no, su profesor. Y el que no, ahí es donde falló pues una de esta situación, ¿no? Segundo tema: enseñamos para que los demás vivan la alegría de nuestros propios descubrimientos. Estamos hablando 2005, año que se intentaba unificar la economía, las regiones económicas, pero a través del crecimiento, no a través del desarrollo. Entonces, en ese sentido, se hablaba mucho de que habría que descubrir muchas cosas en el plano social. Y en el ámbito de la educación, pues Philip Merrill pues, nos da algunas luces sobre lo que se estaba viviendo en esa época. Unas cosas, por ejemplo, aquí dice: así es como, en primer término, enseñamos para mostrarnos dignos de aquel o aquella que antaño nos enseñó. Es de ahí de donde tal vez extraigamos la determinación y la energía para pasar por las horcas caudinas de unas posiciones con pruebas siempre difíciles, con frecuencias ingratas y raramente adecuadas a la profesión que tendremos que ejercer. Sí, o sea, a pesar de del método de enseñanza, había una frase que todavía prevalece, que se llama trabajo duro. Hay que trabajar duro para sobresalir, ¿no? Entonces, el rito iniciático interviene aquí plenamente y opera la transubstanciación que nos permite esperar finalmente estar a la altura del profesor. Porque en esa época la figura del profesor imponía. Casi todos los alumnos trataban de imitarte, para bien o para mal, ¿no? Si te tocaba un profesor, compañero, ¿no?, que era medio estricto, terminaban sus mejores alumnos, no todos, pero los mejores alumnos terminaban queriendo también ser estrictos, ¿no? Cosas así, ¿no? Total era la influencia del profesor. Pero de aquí entre los formadores, y bueno, ¿no sería que también los formadores tendrían una especie de profesores, de maestros o de superiores que también queramos hacer lo mismo que ellos? Entonces eso pues, nos marcó en esa época quizás una mística de hay que esforzarse más, hay que hacer más, se tiene que llegar al conocimiento, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Entonces, si yo soy buen profesor, así se pensaba. Bueno, yo lo pensaba así en esa época como profesor. Si yo soy buen profesor, pues es que mis alumnos también deben ser buenos alumnos. Buen profesor, buenos alumnos. Había una frase que tenía que manejaba un empresario japonés, por cierto, que decía: para tener buenos finales hay que tener buenos principios, ¿no? Entonces, eres bueno, pues vas a tener buenos resultados, ¿no? No obstante, del tiempo en que todavía conseguíamos olvidar a los que estaban a nuestro alrededor, aquellos que, al contrario que nosotros, no lograban hallar placer en armonizar la frase y resolver el ejercicio, los que se quedaban en la cuneta, como nosotros mismos, quizás en otra época o en otra asignatura. Es por ello que, al decir, soy buen profesor, me considero bueno, y por lo tanto mis alumnos deben ser buenos, sí los voy a tener, y el resto, y los que no son buenos,
ahí había un conflicto con esta clase de alumnos. Por lo tanto, la irritación ante las exigencias institucionales que nos parecen tan alejadas de lo esencial, ¿no? Finalmente, ¿cuál consecuencia tuvo de ese pensamiento? Pues dice, aquí una serie de cosas de las que apenas hablamos y que, no obstante, son nuestro bagaje común. Todos vivimos en una disparidad difícil de aceptar entre nuestro ideal y nuestra vida cotidiana, y sufrimos por ello, con mayor o menor intensidad. A veces hacemos que el sufrimiento vuelva hacia nosotros. Soy un verdadero inútil y nunca debiera haberme dedicado a esta profesión. A veces lo transformamos en agresividad contra la pseudo-democratización de la escuela y el descenso del nivel que fomentan los políticos demagógicos. Ya para esa época ya se empezaba a ver claramente que si no era mi culpa, o sea, es decir, yo soy buen profesor, sígame con eso, ¿no? Yo soy buen profesor y por lo tanto tengo buenos alumnos. Y si no tengo buenos alumnos, puede ser porque entonces soy mal profesor. Pero pues no tiene sentido, no puede ser que yo esté mal. Es la profesión, ¿por qué me voy a complicar yo la vida? Y bueno, eso es lo que decían algunos, ¿no? En esa época, de los que éramos jóvenes y los que no. Otros que pensaban, no, es el modelo educativo, son las autoridades, es que y venía ahí una contraposición, una especie de tratar de racionalizar pues esta irracionalidad, ¿no? Así como hablan los franceses, ¿no? Entonces que nos dice Philippe Mery, creedme, no hay ningún profesor que esté a salvo de estas quejas, ¿sí? No, y sobre todo cuando eres joven, pues te quieres comer, y aparte que te quieres comer el mundo, y el mundo pues está podrido. Entonces pues esta contradicción sí permea, sí duele, pues. Y no os sintáis culpables por ceder en ellas en algunas ocasiones. Es inevitable el reverso de la moneda, ¿no? El reverso de la ambición luminosa que nos ha hecho elegir esta profesión. Entonces, ante esto, él hace ya luego una crítica un poco que él, como libertario, como neoliberal, él dice que si de echarle la culpa a la profesión, a echarle la culpa a las autoridades, pues no es mejor echarle la culpa a las autoridades, ¿no? Es decir, un trabajador, si hace mal el trabajo, difícilmente va a decir que él fue el que hizo mal el trabajo, va a decir, es que se va a quejar con su autoridad, ¿no? Con su autoridad. Yo creo que es más sensato, como dice el autor, pues es mejor no desilusionarse uno, sino más bien en esa época, estamos hablando de esa época, ahorita es una barbaridad decirlo, ¿no? Pero en esa época, pues sí, es mejor que si tú te vas a desmotivar, mejor échale la culpa a la autoridad, ¿no? a los modelos educativos, a todo eso, ¿no? Tercer elemento, nuestro proyecto de transmisión no puede conciliarse con las presiones sociales que sufre la escuela. Aquí, por ejemplo, él nos habla, ¿no? Él un poco más nos comparte de lo que se estaba viviendo en Francia, en la educación en Francia. A ver, Francia en ese entonces, el Estado francés, pues, había una pugna en esa época entre cuando se hizo la Unión Europea, se unieron en moneda común, quién era la sede económica de esa gran región europea. Entonces recuerdo que en esa época estaba peleándose la dirección entre Francia y Alemania. Al final la terminó ganando Alemania. Entonces, bueno, en ese contexto, por eso habla mucho de esta competitividad, ¿no? Para decir que cuál es el mejor modelo de país que va a tener toda la región europea. Y pues los alemanes decían, pues desde luego que nosotros, ¿no? Y entonces los franceses dijeron, pues no, nosotros no. Entonces se hubo un periodo mucho de algo que se llamaba las reformas, ¿no? Incluso aquí en México en esa época, las reformas estructurales, hablaban de las reformas estructurales. O sea, tratar bueno, ahora ya lo veo y pues era más bien de maquillar, de aparentar, ¿no? Es que somos buenos, somos lo mejor, somos calidad,
como se vio, pues Europa también estaba con lo mismo, ¿no? De hecho, ahí salió eso, ¿no? Es decir, una escuela rural francesa, y ahora tenía que ser con los mismos estándares que de un colegio británico, pues entonces tenía que generarse una especie de reforma, ¿no? Entonces, y luego para abarcar los intereses sociales, los que perseguían cada una de esas naciones antes independientes y ahora unificadas. Entonces, pues él habla, por ejemplo, de esto de una explosión escolar, a eso se refiere, ¿no? Fue una época muy vertiginosa. Y no, claro, cuando hablas de reforma no es una cosa así de congraciada, de que las personas que se involucran en eso van a estar de acuerdo todos, no, al contrario, ¿no? De hecho, Octavio Paz, en un ensayo que realiza que se llama Corriente Alterna, habla precisamente de cómo surgen las reformas en un estado. En un estado primero surge algo que se llama una revuelta, y si la revuelta es completamente violenta. No obstante, si interviene la clase media, entonces ya se puede convertir esa revuelta ya sea en una rebelión. La rebelión, si maneja una ideología, se convierte en reforma, y si no la maneja, se convierte en una revolución. Entonces, en este caso, pues ya no vivíamos una época de revolución, ya pues, prácticamente era un suicidio, ¿no? Irse a la sierra a hacer la revolución, no, te acababan, te desvivían, ¿no? Ahorita, como le dicen, ¿no? Le tienen miedo a las palabras, pues en esa época más bien le teníamos miedo a las balas. Aquí también que nos dice, en ese contexto nos habla de que una escuela que inventa multitud de dispositivos y que acaba por perder de vista el cara a cara pedagógico, es decir, en aras de querer aparentar ser la mejor escuela, el mejor instituto, el mejor colegio, de lo que sea, europeo, todo europeo, pues terminaron exigiéndose demasiado, y terminaron pues ya no centrándose en el alumno en el sentido del saber, sino en el sentido de que, pues, ¿de qué es bueno? A ver, por ejemplo, este alumno que viene de una escuela rural es bueno mira, le gusta mucho leer. Lo vamos a sacar de esta escuelita y lo vamos a llevar al colegio de lingüística en no sé qué, ¿no? Y así, pero no todos iban a eso, no todos podían. Y sobre todo, después posteriormente, en años posteriores, saca también un contrapunto en el que dice, pero es que realmente los alumnos están interesados por su interés o por el hecho de tener interés. Entonces, ese es el problema de que, y se dio, a partir de esa época se dio mucho el de que los estudiantes, pues los mejorcitos, no, aquí no la vas a hacer, vete al extranjero, vete a la mejor escuela, ¿no? Tenía sentido, ¿no? Pues obviamente yo, por ejemplo, en el 2000, yo terminé mi carrera en el 2003. Básicamente, cualquiera que le preguntaras a que tuviera la oportunidad, que tuviera un promedio arriba, oye, ¿tú qué vas a hacer? Me voy a ir a Francia, me voy a Oxford, me voy a ir a Viena. O sea, no era tampoco que dijéramos, voy a desarrollar mis conocimientos aquí a las personas que lo necesitan. No, era primero tener las mejores competencias en el mejor lugar donde te las puedan dar, ¿no? Pero bueno, esa es la visión que se tenía. No, ni para nada, nosotros no lo considerábamos algo malo. Al contrario, era, hasta te aplaudían. Pero, pues ya creo que habría un sesgo de cuántas personas realmente estaban en esa orientación, ¿no? Entonces, por aquí, por ejemplo, ya nada más de lo que un texto que me gustó mucho de él, dice, en definitiva, hemos organizado la pedagogía cuando deberíamos haber pedagogizado la organización. Hemos hecho demasiado fuera cuando quizás deberíamos haber hecho más dentro. Nos hemos entendido del todo que no podríamos trabajar por los alumnos más que con los profesores. En esa época, sobre todo en la educación privada, pues el profesor era el encargado de que el alumno desarrollara sus competencias,
y no tanto es por aras de que pues como la escuela exige ciertos estándares, pues ahora los estándares, pues, tú no sé cómo le vas a hacer, pero vas a tener que adquirir esos estándares, ¿no? Y en realidad la idea que se pretendía en esa pedagogía diferenciada es de que no, bueno, el alumno también tiene que intervenir, no solo el profesor, también tiene que intervenir su familia, sus padres. Es decir, el contexto, no es que el alumno se tiene que ajustar al contexto, más bien con lo contrario, el contexto se tiene que ajustar a las necesidades del alumno, y no siempre esas necesidades son hacia la excelencia académica, ¿no? Pero entonces ahí es fuerte la discusión. Entonces que en esa época pues eso se decía, pues es que eso es como mediocridad, ¿no? Apoyar la mediocridad. Por ejemplo, no es extrañar que en esa época en los Simpson, por ejemplo, ¿no? La figura de ¿por qué Lisa Simpson, siendo tan lista, sigue estando en casa de sus padres, ¿no? Y esos pues no se ve que les vaya a proveer en ningún momento una educación como el hijo del señor Burns, ¿no? Un millonario, o sea, no, pues es que, o por ejemplo Malcolm en medio, en esa época igual plantea eso, ¿no? Pues por más que Malcolm se esfuerce, pues no va a tener la educación suficiente, ¿no? O estar en la escuela mejor para sus competencias, ¿no? Pero bueno. El número 4 dice: queremos ser eficaces de verdad, pero no a cualquier precio. Aquí el pedagogo pues ya de cierta manera ya visualizaba que implementar, tratar de que todo se ajuste a las necesidades del alumno, pues no necesariamente todos van a estar de acuerdo con esa situación, sobre todo porque estamos diciendo que en el 2005, en esa época, todos estamos con la onda de yo voy a ser el mejor, y si soy el mejor, pues voy a tener lo mejor. Pues difícilmente, y si no tienes lo mejor, ¿qué pasa, amigo? No tienes lo mejor, entonces no eres lo mejor. No, pues como no. Aquí el pedagogo pues sí hace unas pequeñas críticas así tipo patada en el trasero sobre esas, haciendo preguntas sobre esa forma de pensar, ¿no? Por ejemplo, una frase que me encanta de él, dice al respecto, dice: no solamente los profesores de enseñanza superior son docentes investigadores. Todo profesor de primaria y de secundaria puede ser y debe ser un investigador de su propia enseñanza. Alguien que vuelve a cuestionar permanentemente los saberes que enseña. Alguien que escapa de una vez de la pereza expositiva y del enquistamiento recurrente. Formarse en formación inicial y continua no significa nada más que buscar, construir, analizar, confrontar con colegas y expertos situaciones de aprendizaje. Bueno, ahora imagínate, vas con tu director con ese discurso. ¿Sabes qué te va a decir tu director? Está muy bien, profesor, estoy de acuerdo, pero es que mire, si usted de verdad está interesado en eso, váyase a la Salle, váyase a un colegio especializado, ¿no? Es decir, empezó a haber una especie de segregación, de que en términos sociales en esa época se hablaba de desigualdad, el efecto de la desigualdad, ¿no? O sea, los que tengan este pensamiento se van a reunir en grupos cada vez pues con más aventajados, y el resto pues no va a compartir este pensamiento, ¿no? Pues que se vuelven una especie de escuelas buenas y escuelas malas, ¿no? 5, en el centro de nuestra profesión, la exigencia, ¿no? Bueno, aquí no me voy a adelantar porque pues, como lo he venido exponiendo, pues principalmente es lo que más se sufrió en esa época es eso, la exigencia. Te exigían en todos lados. Este mismo libro es una exigencia. Y finalmente, ya nada más para terminar esta pequeña disertación, el punto 6 dice: una preocupación que no tiene por qué ruborizarnos, la disciplina en clase. Y es curioso que lo mencione, porque después de analizarlo en retrospectiva, pese a que él era un pedagogo y tuvo muchos problemas, fue fuertemente criticado en su época. Incluso no sé si ahorita todavía, yo creo que todavía, incluso yo siento que todavía más. Él al final, después de ser un gran pedagogo, terminó que la solución pues es la disciplina, ¿no? Casi el conductismo. Eso pues es una
tremendo, ¿no? Entonces, pero la disciplina marcada tanto del profesor, y como en esa época se decía, es que si eres buen profesor, van a tener buenos alumnos. Entonces, si eres un profesor disciplinado, tus alumnos, ¿cómo van a estar? Pues disciplinados. Por eso él insiste mucho en esto de preparar minuciosamente el trabajo, cuidar el entorno, mantener firme con las consignas, encontrar la manera de que cada cual tenga su sitio en la empresa colectiva. Por ejemplo, ¿qué es preparar minuciosamente el trabajo? En esa época se decía, bueno, tú como profesor vas a exponer, prácticamente casi siempre vas a exponer, vas a dar el conocimiento, ¿no? Tus prácticas van a ser de acuerdo a tu conocimiento, ¿no? De acuerdo a lo que tú sabes, tú tienes. Te vamos a dar un plan de estudios que lo tienes que seguir. Ahora, como tú eres muy bueno, esto pues lo tienes que dominar completamente. Y como lo dominas completamente, la exposición al alumno, ¿no? Y claro, en ese sentido, a pesar de que se hablaba de educación basada, aunque tú dieras supuestamente educación basada en el alumno, de todas maneras estaba basada en que el poder para que el alumno pudiera comprender, ¿no? Entonces él dice, bueno, si aunque esa fuera la alternativa, de todas maneras necesitas organización. ¿Por qué? Porque tú no vas a saber realmente si son buenos tus alumnos o no. O sea, ¿quién te los dice? Tú, tu ideología, la escuela, la institución te está diciendo que esos son los buenos alumnos, y si no lo son realmente, entonces la única forma, según el pedagogo, y yo coincido con él plenamente, la única forma de saber si realmente son buenos es en su capacidad de organización. Es decir, tú los pones a hacer, no es tanto, si los pones a exponer se duermen, definitivamente, me consta. O sea, te pones a exponer, aunque tengas la mejor praxis y actúes como manager, ¿no? Como gran erudito, se van a dormir, no les interesa, en el sentido de que no les interesa lo que para ti es interesante. Pero, a ver, los pones a organizar. Ármame, por ejemplo, unos mapas mentales, y estas son, pero para que tú le pidas que arme unos mapas mentales, tú tienes que ya haber organizado la información, los temas, información precisa, claro, exactamente qué es lo que tiene que hacer el alumno, como una especie de capacitación al alumno, ¿no? Pero para tener una capacitación al alumno necesitas ¿qué? Organización, ser súper organizado, y eso, la organización te lleva a la disciplina, ¿no? Cuidar el entorno. Entonces, ya al tener organizados los alumnos, inmediatamente surgen grupos, sectores. Pues si tú lo ves desde tu práctica, empiezas a conocer que hay grupos de alumnos aventajados, alumnos que no aventajados, alumnos que son muy organizados, que otros que no, otros más o menos, etcétera. Entonces, eso es cuidar el entorno, según Philip. Cuidar el entorno sería pues analizar, ver el seguimiento, darle el seguimiento a cada uno de sus grupos, y sobre ellos determinas algo, ¿no? Eso es muy latoso actualmente. Yo lo veo que en los actuales profesores jóvenes, veo que como que son muy escépticos en eso. ¿Por qué? Porque ellos todavía tienen un tufillo todavía de eso, de que pues es que la escuela el profesor debe ser excelente, y para que tenga alumnos excelentes. No, más bien debemos pasar a, según este pedagogo, el profesor es excelente porque maneja diferentes grupos y los organiza eficientemente. Eso es diferente. Y finalmente, pues esto de las consignas, no me meto mucho en eso. Ya he alargado bastante este video, y creo que concluyo. Espero que le haya gustado esta pequeña reflexión que hicimos, esta pequeña disertación sobre el libro. Me agradó mucho, me hizo recordar muchas cosas que viví en esa época, y en retrospectiva parece que es muy provechoso volverlo a encontrar y volverlo a reinterpretar. A lo mejor no fue como la idea que tenía tal vez Philip, pero me ayudó mucho, ¿no? Bueno, en fin, me dio mucho gusto, le agradezco mucho que tenga interés de ver el video, y espero encontrarlo en otra próxima emisión. Es todo de mi parte, nos vemos, bye.